Bien, como explicaba en el video anterior, la relación colonial era desastrosa. Si nos ponemos a pensar o le queremos poner un adjetivo que la defina bien, era desastrosa, pues la realidad que lo que único que se hizo en la relación colonial es tener una parte de la relación que se llenó de dinero y una parte de la relación que fue totalmente explotada, que perdió su autonomía, que perdió soberanía y acá únicamente se llenaron de dinero. Los ingleses, los franceses, Bélgica, un montón de países que fueron potencia o son potencia, posiblemente si lo analizamos gracias a haber explotado a otros países más chicos o más débiles desde la protección de su territorio, ¿no? Con ejércitos más chicos, menos civilizados posiblemente, o menos organizados si quieren, y que pudieron ser dominados. No se olviden que nosotros siempre hablamos del periodo de entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese periodo también se generan tensiones luego del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es importante entender el movimiento perpetuo de antagonías nacionales. Es decir, antagónico es algo antagónico, por ejemplo, el antagonismo de alguien es, por ejemplo, de Batman es el Guasón, para que tengan una idea de lo antagónico, es lo contrario, mi enemigo, ¿no? Bueno, esas antagonías nacionales entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubieron un montón. Por ejemplo, la franco-alemana, producto de heridas mal curadas de la derrota de 1870 en Francia, viejos odios de las guerras napoleónicas en Alemania. Entonces Francia y Alemania tienen todavía esa rispidez, ese antagonismo. Como también el antagonismo anglo-alemán, el Reino Unido con Alemania, por la cuestión de las potencias navales, por competir, por ser potencias navales, es decir, competir porque el mar sea de ellos, ¿no? Esto refleja la lucha del control de los mercados mundiales, esenciales para las economías basadas en las exportaciones de manufacturas. Es decir, todo lo que se trasladaba en barco era competitivo para ellos, tanto para el Reino Unido como para Alemania. O por último, como ejemplo, el antagonismo ruso-austro-turco, ¿no? De Rusia, de Austro-Hungría y de Turquía. Rusia seguía soñando o soñaba con la conquista de Constantinopla, que llegó a su fin la idea, ¿no? Cuando se descompuso la dominación turca en los Balcanes, y ahí pudo Rusia dominar el territorio. Entonces, con esas ideas se generan muchos choques, muchos antagonismos, muchas envidias, muchas peleas. Y en general estos antagonismos nacionales básicamente tenían que ver con realidades económicas. Bien, entonces la cuestión es económica, es de dinero, de obtención, de mejora económica. Si invierto capital, tengo que generar más capital. Los grupos financieros más importantes a menudo dominaban un flujo de opinión pública. Es decir, la empresa era muy conocida y la sociedad tenía una opinión. En general tenía que ser buena, como diciendo, esta empresa es muy buena, genera mucho dinero, genera empleo. Tenían un flujo de opinión pública, ¿se entiende? Entonces, la idea era obtener ganancias de forma inmediata y el beneficio era a fin de año que la empresa tenga muchas acciones, mucha gente que haya invertido en esa empresa y que la empresa tenga un buen lugar en el mercado de valores. Por ejemplo, hoy, si yo soy dueño de, no sé, el Chanchito Feliz, que es una empresa de Berazategui que vende tarjetas navideñas solo para Berazategui, ser dueño de esa empresa no es lo mismo que ser dueño de McDonald's, por ejemplo. Entonces, McDonald's en el mercado de valores cotiza mucho más alto que Chanchito Feliz, que hace tarjetas navideñas y trabaja solo en Berazategui. Y McDonald's trabaja a nivel mundial. Quiero que entiendan qué preocupación tenían ellos en que su empresa cotizara muy alto en el mercado de valores. Entonces, de esa manera se refleja en la superficie, por el crecimiento nacionalista y de la prensa. Es decir, hay un gran crecimiento de estas empresas mediante justamente la cuestión accionaria, que mucha gente invierta, pero mediante también la prensa
que invertía en publicidad, en rivalidad entre un medio y otro. Uno hacía propaganda para un medio, por ejemplo, una empresa, y otra publicidad para otro. Había canciones, carteles, desfiles militares, y toda esa propaganda, ya sea en contra o a favor de una empresa, generaba que el valor se modifique para abajo o para arriba. Entonces, en esta situación se genera una serie de alianzas entre estos antagonismos. ¿Con qué intención? Sin ninguna duda, para generar una mejor economía para su país. Entonces, temporalmente hubo como una pulseada de intereses entre estas naciones, pero que termina en acuerdos entre ellos justamente para mejorar la situación. Entre 1900 y 1914, grandes países van a hacer alianzas, entre ellos como ser Austria e Italia, Alemania y el Imperio Otomano. Todas esas alianzas terminan de a poco con la cuestión del antagonismo y la idea de ser países enemigos. Bien, estas alianzas dependen de minuciosos planes preparados obviamente por los estados, ¿no? Mayormente por los estados más tradicionales, ¿no? Los más grandes, y basado en doctrinas tradicionales, en estrategias tradicionales, y en la hipótesis del conflicto. ¿Qué significa? Yo me asocio con otro por si un tercero me ataca. La Argentina se asocia con Uruguay por si, no sé, Brasil lo ataca. Y mientras tanto Argentina y Brasil comercian. Y en el momento que haya un conflicto yo ya estoy mejor preparado. Entonces, cada país evaluaba las armas y el poder bélico que tenía su país frente a otros países. Ante el miedo de una guerra o de un conflicto armado, se generaban alianzas. Entonces, quienes han confeccionado estos planes se atormentaban, se asustaban con la idea de ganar una guerra rápido, ¿ok? Poner prioridad a colocar todo el esfuerzo en el ataque y no en defenderse. Entonces, ante cualquier situación de crisis, no iban a esperar que los ataquen, iban a preferir preferentemente atacar ellos. Y para todo eso se estaba siempre con la idea de el conflicto. Tenemos que tener cuidado que donde Rodrigo levante la mano, capaz que Rodrigo nos va a atacar. Entonces Carlos me podía atacar porque yo lo iba a saludar, capaz. Pero bueno, eran situaciones complicadas. Entonces siempre pensaban que había una potencial crisis y una potencial amenaza. Entonces se empieza a ejercer presión sobre los gobiernos con el fin de adelantarse a las potencias rivales. Ataquemos antes que nos ataquen. Por ejemplo, la incorporación de Alsacia y Lorena a Alemania, un territorio que se quedó a Alemania, que era francés. Esto fue resultado justamente de la guerra franco-prusiana en 1871. Afectó gravemente las relaciones entre Francia y Alemania. Flaco, te quedaste con un pedazo de tierra mío, le dijo Francia a Alemania, por lo que el objetivo constante de Bismarck, el alemán Bismarck, para la década siguiente, siempre fue mantener aislada a Francia, ¿no? A ver, había un momento de tranquilidad, lo de Alsacia y Lorena ya había pasado, ya para 1890 ya había pasado, pero ¿qué hace? Genera una situación de aislamiento con Francia, trenzando un meticuloso acuerdo internacional que dejaba a Francia afuera del comercio internacional. Le hace una especie de bloqueo con otros países. ¿Por qué? Por las dudas si Francia se enoja y aparece la guerra de nuevo, porque te quedaste con Alsacia y Lorena. El verdadero motivo de este cerco diplomático era obtener un mínimo de neutralidad. Es decir, que Austria, Hungría y los rusos, si tuvieran un conflicto Alemania y Francia, no se metieran, no participaran. Por ende, Alemania comerciaba con muchos beneficios alrededor de Francia, no dejaba participar a Francia, pero esos que se beneficiaban con Alemania no se iban a meter si una vez más había conflicto entre Francia y el Reich alemán. Bien, gente, les voy a dejar una actividad, les mando un abrazo enorme, que tengan buena semana y espero que la otra semana ya nos veamos. Chao, buenas tardes.